Amigas, amigos, muy buenas noches. Estamos en Versiones Públicas. Hoy vamos a conversar, a platicar con el autor de estos dos libros, Traición en Palacio, El negocio de la justicia en la 4T, y este más reciente, El ministro del poder, un infiltrado en la 4T. Ambos son de mi compañero periodista, analista, politólogo, ¿verdad, Hernán? Politólogo. Politólogo. Hernán Gómez Bruera. Muchísimas gracias, Hernán. Gracias a ti por estar Hernán. aquí y por entrarle a este tema, que evidentemente son libros incómodos para un sector de la Cuarta Transformación. Evidentemente son libros que ponen la luz sobre temas que curiosamente ni siquiera los medios más críticos contra la Cuarta Transformación, que no son pocos, sino son muchos, han abundado. Mi primera pregunta sería esto, Hernán: ¿cuál es el hilo conductor o el puente entre uno que habla sobre el papel del exconsejero jurídico Julio Scherer Ibarra y este que es un retrato de la gestión o la forma de conducir la Suprema Corte de Justicia del exministro presidente Saldívar, Arturo Saldívar? Gracias, Genaro, por abrir este espacio, que además yo te hice una petición, porque me parecía importante que en los medios públicos se discutan textos, incluso textos que pueden ser incómodos para un sector de la 4T, como tú lo has dicho, para gente en el gobierno, y qué bueno que hayas accedido a esta petición. Te lo agradezco y te lo reconozco. No, y reiterar que siempre están abiertos los espacios. A veces no tenemos muchísimos programas o muchísimos tiempo, porque a veces la dinámica va ganando, pero eso es lo importante, o sea, abrir los espacios, ¿no? Mira, yo sé que estos temas son incómodos para el gobierno actual porque nadie quiere reconocer que la corrupción es un mal difícil de extirpar y que aun cuando en este gobierno se haya logrado reducir significativamente la corrupción, todavía persiste. Y estas son dos historias de corrupción dentro de las filas de la propia 4T. En el primer caso, pues, de un personaje que fue muy cercano al presidente López Obrador, pero que abusó de su confianza, que traicionó su confianza, que usó su nombre para pues promover una serie de negocios e intereses personales. Y en el segundo caso es una historia parecida, es más una historia de ambición y poder que de negocios, pero los negocios también están por ahí presentes. Y el hilo conductor de estos dos libros es la justicia y en particular la forma en que opera el negocio de la justicia. Yo no estoy solamente pensando en dos personajes en estos libros, sino en todo un problema estructural que es, pues, cómo funcionan estos negocios al amparo de la justicia y cómo hay ciertos personajes, ciertos brokers, ciertos fixers de alguna manera que intermedian la relación entre grandes despachos de abogados que llevan los juicios de élite en este país, los juicios en los que se negocian cantidades millonarias, por un lado, con jueces y magistrados por el otro. Y el ex consejero jurídico llegó a administrar ese negocio, que no lo inventó él, que había existido desde antes, pero que llegó a hacerlo con una voracidad sin precedentes, de una forma muy escandalosa, y para mí es uno de los principales casos de corrupción o más graves del sexenio anterior. Es una historia que yo cuento, un poco me remonto al personaje, a los orígenes de Julio Scherer Ibarra como abogado, y después a su actuación en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Y el segundo libro que podemos comentar después, que es El ministro del poder, es sobre Arturo Saldívar, sin el cual Scherer no podría haber hecho nada de lo que hizo, porque para tú poder intermediar esa relación necesitas que quien controla el aparato de justicia, y que en buena medida
lo fue Arturo Saldívar a través de su principal operador, Carlos Alpizar, que quien controla esa relación, pues esté dispuesto a facilitarte una serie de favores. Y ahí por eso es que yo digo que no hay un Julio Scherer sin un Arturo Saldívar. En esta dicotomía de estos dos personajes y del papel que ambos jugaron, ¿qué papel juega el fiscal general? Alejandro Gertz Manero, porque obviamente hay un triángulo, tiene que ver con la Fiscalía General también, que es, digamos, el Ministerio Público, ¿no? ¿Estás preparando algo sobre este tema o lo dejas al margen o tiene otra carrera, otra historia? Bueno, he sabido que ha habido un pleito fuerte entre Julio Scherer y Alejandro Gertz Manero, un pleito público, efectivamente, pero yo no me concentro en él como un personaje clave de estas historias. En gran medida te diría que todos ellos se conocieron en la mesa de judicialización, claro, donde en buena medida se hacían favores unos a otros. Santiago Nieto en la UIF, la Procuraduría Fiscal de entonces, la Fiscalía General de la República, el Poder Judicial de la Federación. Era una mesa que se había creado para ver asuntos de Estado, pero lo que terminó ocurriendo es que entre ellos se empezaron a pedir una serie de favores personales. Eso se apunta en el libro, pero no es un tema en el que yo haya logrado profundizar lo suficiente. Aquí me concentro principalmente en el primer libro, en la figura del ex consejero jurídico, que tiene pues varias denuncias presentadas. Además, conocimos la de Juan Collado, la de Pablo Díaz Gargari, existe la de Ángel Junquera, y recientemente pues ha salido una investigación de Televisa que viene a confirmar y a robustecer lo que se señala en este libro, con evidencias muy claras y muy tangibles, audios, documentos, entrevistas, en fin. ¿Hablas de Televisa Leaks? Hablo hablo de la investigación de N+ sobre la red de extorsión. La red de extorsión que Televisa difundió. ¿Por qué crees que Televisa sacó este reportaje? No sé por qué, pero me parece sintomático que Televisa saque una investigación así, porque cuando salió Traición en Palacio, no es común. Cuando salió Traición en Palacio no le dieron ninguna difusión, no me dieron a mí la posibilidad de presentar el libro en ningún espacio de Televisa, pero pues el hecho de que ahora estén ventilando públicamente la conducta de este personaje, de Julio Scherer Ibarra, pues me parece muy sintomático de hasta dónde ha llegado, digamos, los negocios de este personaje, la cantidad de enemigos que se hizo, porque en buena medida sabemos que, aunque hizo muchos favores a algunos, también se hizo a muchos enemigos, y por lo visto, pues Televisa podría ser uno de ellos. Sí. Pero lo que te quiero decir es que independientemente de eso, yo veo muchas coincidencias entre esa investigación de Televisa, donde denuncian una red de extorsión, tráfico de influencias operada desde la Presidencia de la República, desde la Consejería de la Presidencia de la República, y lo que estoy señalando yo, lo que señalé en Traición en Palacio. Hay muchas coincidencias. Por eso mi gran duda es si el ex consejero jurídico, que acaba de presentar una demanda que estoy contestando justo en estos días. Que ahí tienes toda la... Este es el expediente completo. Pero a ver, antes de entrar a la demanda, te quiero nada más subrayar. Mi única duda, nada más para terminar, es si también va a demandar a Televisa. Ok. Sería interesante saberlo, porque no sabes si su estilo solo es meterse con las personas que tienen menos poder que él. Me gustaría saber si también está dispuesto a demandar a Televisa, porque ya nos demandó a mí y al abogado Pablo Díaz Gargari por haberlo expuesto públicamente. Oye, ahorita vamos a esta demanda, porque es importante señalar en qué términos está. Y te pregunto lo de Gertz, porque creo que también en este tipo de trabajos, a mí me tocó vivirlo, normalmente te dicen, no, es que toda la información te la pasó pues Gertz Manero, ¿no? Es decir, como no es implicado, entonces parecería
que hay un tercero interesado en el esquema de la ruptura. Ahí, ¿qué respondes? Mira, he escuchado muchas versiones de ese tipo, que es un libro casi que escrito por el fiscal general de la República, que por Olga Sánchez Cordero, que en fin, hay muchas hipótesis diferentes. La verdad es que para un libro así necesitas hablar con muchísima gente y entrevistar a un montón de personas. Y yo entrevisté gente en las más diversas instituciones, a jueces, a magistrados, a gente de la Fiscalía General de la República, sí, a gente de la Secretaría de Gobernación de entonces, a gente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en fin, son cerca de 80 fuentes diferentes con las que yo hablé para escribir este libro. Y cuando tú lo ves, cuando se lee ese libro, es muy claro que hay muchas fuentes y que lo que estoy tratando de hacer yo es encontrar patrones que se repiten, sí, versiones que se repiten y ver cómo coinciden. Y bueno, para eso tienes que hablar con muchas fuentes. Muchas en este libro prefirieron que se conservara su identidad, no estuvieron dispuestas, digamos, a salir del anonimato. Así es, no así en el siguiente libro, donde ya hay muchas más personas que estuvieron dispuestas a dar sus nombres. Sí. Porque obviamente el miedo pues, se ha ido disipando. Cuando yo escribí Traición en Palacio, había muchísimo miedo a hablar. Es un personaje, Julio Scherer Ibarra, que ha generado y que sigue generando mucho miedo. En el caso de tu demanda, ¿crees que es un recurso de intimidación o de generar miedo también? Totalmente, Genaro. Está buscando intimidar, está buscando amenazarme, está buscando amedrentarme. Pero yo no le tengo miedo a Julio Scherer Ibarra. ¿Hablaste con él para elaborar el libro? Mucho menos ahora que veo las cosas que le están saliendo y que confirman todo lo que en su momento yo señalé. Sí. ¿Por qué habría de tenerle miedo? Pues yo creo que el que tiene que tener miedo es Julio Scherer. No necesariamente, bueno, evidentemente él está expuesto. Porque es claro que tiene investigaciones encima, es claro que esto que ha salido de Televisa es muy fuerte, muy contundente, que no es lo mismo que lo saque un periodista independiente en un libro a que lo saque la principal televisora del país. Entonces, pero me hacías una pregunta. Te hacía esta pregunta de si en algún momento de la investigación pudiste hablar con él. Me preguntabas eso, sí. Conversé con él cerca de 2 horas y media, cuando todavía era consejero jurídico. Y yo ya estaba pensando a escribir sobre el personaje. Me parecía interesante. No sabía si un libro, pero yo le venía siguiendo la pista desde casi el 2.º año de gobierno. Sí. Él nunca... digamos, la única relación que tenía con él era porque sabía que intentaba frenar en la prensa las cosas que yo escribía sobre él y presionaba a los medios. ¿Sentías eso? ¿Te lo habían dicho? Lo sé porque me lo dijeron en los medios en los que yo trabajé y porque él forzó mi salida de un medio para el cual trabajaba. Entonces, en algún momento yo fui a hablar con él y entre otras cosas para decirle que a mí no me cerraba que alguien con el apellido Scherer estuviera asociado a la censura, que quería entender qué estaba pasando ahí. Y hablamos muy largo, le hice muchas preguntas, yo todavía no tenía demasiada información sobre él, pero sí le hice varias preguntas, hablamos cerca de 2 horas y media. No puedo citar lo que me dijo en el libro, te puedo decir que era on the record la plática. Era off the record. Y así se tiene que quedar, era una plática off the record, que en mi opinión no implica tener que negar que hablaste con la persona. El off the record, como yo lo entiendo, es simplemente decir no puedo revelar la información plática, sí, que se me dio. Pero sí te puedo decir que ese día... Bueno, primero me encontré un personaje que se veía muy cansado, estaba a punto de dejar el gobierno, faltaban pocos días. Él quería victimizarse, presentarse como un personaje que estaba siendo objeto de ataques injustos y buscaba que yo simpatizara con eso.
Contrasté algunas informaciones que yo tenía con él y me di cuenta ese día que el personaje era suficientemente interesante como para escribir un libro. Y yo busqué otros periodistas que me ayudaran a escribirlo, pero no encontré nadie que estuviera dispuesto a hacerlo. Y dije, si no lo hago yo, nadie lo va a hacer. Sí. Y sabía que me estaba jugando muchas cosas, lo estoy diciendo en el libro, y sabía que eso me iba ya a generar censura, acoso judicial, y aún así decidí hacerlo. Me pareció que era necesario. ¿Por qué traición en Palacio? ¿Por qué el nombre? Porque Julio Scherer Ibarra es un traidor. ¿Traidor Es el al gran presidente traidor. o traidor a la 4T o traidor a qué? A todo eso. Traidor al presidente López Obrador, traidor a la 4T y traidor al México. En primerísimo lugar, porque traicionó el valor, el discurso central para la 4T de separar el poder económico del poder político. Toda su actuación iba en contra de eso. Segundo, porque claramente con el presidente López Obrador empezó a abusar de su confianza de una manera inadmisible, a intermediar a favor de intereses de poderosos del sector privado, a buscar abusar de esa confianza tan importante que es la que un presidente deposita en su consejero jurídico. Sí. Porque, y más alguien como López Obrador, que nunca le ha interesado el derecho, que creo yo no sabe mucho de derecho, sabe de muchas otras cosas, pero no creo que no Técnica de derecho, tal vez, ¿no? Sí. Y le pasaba a firma decretos que eran contrarios a sus instrucciones. Las instrucciones del presidente venían escritas en las exposiciones de motivos, pero ya en el articulado fino le metía zancadillas y se los pasaba a firma. Y le pasó a firma incluso cosas cuando el presidente estaba enfermo. Digamos, cuando tenía COVID, le pasó documentos a firma que eran, insisto, contrario a sus instrucciones. Algunos fueron públicos. El tema de la regulación del glifosato, intercedió él a favor de los intereses del agronegocio y en contra de las instrucciones que el presidente había dado de su prohibición. Intercedió a favor de las grandes tabacaleras del país, sí, para que no se regularan cierto tipo de vapeadores para que se permitieran cierto tipo de vapeadores, cuando ya había una instrucción clara y una indicación muy precisa del presidente que había discutido con el equipo de López-Gatell de que debían prohibirse todos los tipos de vapeadores. Intercedió, más grave aún quizás, en favor de intereses como por ejemplo los de las empresas de autoabasto en materia de energía, sí, con algunos transitorios que lo que buscaban era que no fueran penalizadas las empresas que habían cometido fraude a la ley. Entonces imagínate tú, Genaro, llegar a traicionar al presidente y en temas prioritarios para su administración, como era el tema energético. Y está el tema de Cruz Azul, o sea, de la cooperativa Cruz Azul, que ya ahora no lo abordas mucho en el libro, pero ya ahora es un tema público. Te comenté 3 temas que fueron directamente con el presidente, pero además de eso, en algún momento al presidente le empezó a llegar la información de todos los casos que había de negocios judiciales que eran cada vez más escandalosos. Y al contrario a lo que se cree de que el presidente sabe todo y se entera de todo, yo creo que el presidente no sabía de estos casos graves, en parte porque ninguno de sus colaboradores se atrevió a decírselo, porque lo veían muy cercano a Scherer, lo veían muy cercano a López Obrador, y no se atrevieron a ir y contarle lo que estaba pasando. Aquí en el libro se exhiben facturas o cotizaciones, por ejemplo, una del despacho de Rivera Gagiola que se le presentó al presidente por un concurso mercantil donde se le buscaba cobrarle $40 millones sí, a Miguel Alemán. No hay concurso en este país que cueste $40 millones. Es obvio que esto tenía implícita una coima, un soborno. Y ahí, en la hoja membretada, aparece el nombre de uno de los Scherer que está en ese despacho. Y es un despacho cercanísimo a Julio Scherer, que él mismo en su declaración patrimonial
muestra esa relación Sí. de que trabajó para ese despacho. O está una factura del caso Cruz Azul, donde el despacho de Barradas cobraba también cantidades enormes. El despacho de Barradas que públicamente dijo que él no cobraba por los litigios de Cruz Azul, y aquí aparecen cantidades estratosféricas de dinero que entraba en Sí. estos despachos. Porque, ¿qué pasaba? A ver, vamos a un Va, corte, vale. Hernán. No nos dejen, regresamos después del corte. Regresamos a Versiones Públicas. Estamos conversando y entrevistando a Hernán Gómez sobre los dos libros principales, los dos últimos, los más recientes, que hablan de dos figuras importantes en el proceso de la Cuarta Transformación en dos etapas también coincidentes. Por un lado, el caso del exconsejero jurídico Julio Scherer Ibarra y el libro Traición en Palacio, y el libro ya más reciente, que es El Ministro del Poder, que es un retrato del ejercicio del poder del exministro Arturo Saldívar. Y quedamos en el anterior bloque, Hernán, que estabas relatando estos casos en donde se señalaba el papel, pues, de traficante de influencias del exconsejero jurídico, según varios testimonios, ¿no? Así es. El esquema, digamos, que operaba era el siguiente. Se sabía que mientras Alfonso Romo era una figura poco efectiva, se sabía entre la comunidad empresarial que Julio Scherer era el efectivo, el que sí resolvía. Sí. ¿Cómo resolvía? Muchas cosas. Porque en algunas cuestiones prestó un servicio importante al presidente. Apagó fuegos, hacía las veces de un ministro del Interior, de un secretario de Gobernación. Casi de vicepresidente, decían algunos. Casi de vicepresidente, decían algunos, exactamente. Pero, ¿cómo funcionaba su red de negocios personales? Cualquier empresario o político que tuviera algún problema, Sí. acudía con el consejero, y el consejero, para ayudarlo, le decía: te voy a recomendar con un despacho de abogados que es buenísimo. Sí. Ellos te van a ayudar, ellos te van a resolver el problema. A valores entendidos significaba negocia con Alfonso Rivera Gagiola, negocia con Juan Araujo, negocia con César González, y ellos lo que hacían era ofrecer servicios legales. O sea, en general, si uno ya tenía un abogado, tenía que despedirlo. Él te decía: no, despide ese abogado y pon a este otro, que yo te sugiero. Y entonces ahí se te arreglaban las cosas, se te vendía el acceso a la justicia. Sí. Y obviamente las sumas que se cobraban, como enseñé antes del corte, pues eran estratosféricas, eran sumas enormes de dinero. Mira, Genaro, tanto Julio Scherer Ibarra como Arturo Saldívar tienen algo en común. Aprovechándose de una debilidad de la 4T y de la izquierda en general, que es el desprecio por el derecho, que es un desprecio justificado en muy buena medida, porque el derecho, o los abogados más bien, han estado mucho más inclinados hacia el statu quo, hacia los intereses creados, y en consecuencia la izquierda no tenía buenos abogados, no estaba equipada con buenos abogados, y los que había eran más bien activistas, gente de buena fe, pero no necesariamente grandes expertos en derecho. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿No crees que más bien, existiendo buenos abogados, los abogados de izquierda no accedían a esos niveles Puede ser también. de influencia y de poder como era Puede ser. la Suprema Corte de Justicia y evidentemente el aparato jurídico de la presidencia, ¿no? Pero López Obrador necesitaba abogados que pudieran moverse en los espacios de élite también. Sí. Y necesitaba abogados que pudieran mediar la relación muy complicada con un poder judicial que sabemos fue muy activo, muy militante en contra de el gobierno de López Obrador. Y de él en lo personal, pues Y de él en lo encabezaron personal. un desafuero y... En algunos temas yo creo que sí pusieron, bueno, claro, históricamente el Poder Judicial había sido un adversario de alguna forma del presidente, y
y se extralimitaron durante el mandato de López Obrador en varias cuestiones. Entonces, frente a un poder judicial así, pues Julio Scherer y Arturo Saldívar prestaban un servicio, de alguna manera, de tratar de tener a ese poder judicial bajo control. Sí. En algunos casos lo consiguieron, en otros no. En la Suprema Corte no lo consiguieron, pero sí en la estructura de abogados del país. De jueces y magistrados. De jueces. No siempre, porque hubo quienes se resistieron. Pero entonces empezó a crearse un esquema de presión sobre jueces que se legitimó ante el presidente López Obrador en la medida en que le paraban muchos temas que eran estratégicos para el gobierno. Más bien no le paraban, le facilitaban que no se detuvieran. Por ejemplo, obras como el Tren Maya, la construcción del nuevo aeropuerto, que había litigios por los terrenos aledaños, temas en la Ciudad de México, incluso, o sea, había casos en los que esta estructura de presión sobre jueces y magistrados, digamos, tenía una justificación en la medida en que favorecía intereses del gobierno de López Obrador, que algunos podrían llamar asuntos de Estado, entre comillas. Sí. El problema, y es lo que yo anoto, y en los dos libros lo señalo, tanto en Traición en Palacio como en el más reciente, El Ministro del Poder, es que siempre los personajes que actúan como los cadeneros del Poder Judicial cobran un precio muy alto por esos servicios que prestan al poder. Uh-huh. Y pasa en el ámbito local y pasa en el ámbito federal. En la medida en que tú le estás haciendo favores al Ejecutivo... Los gestores de la justicia. Sí, los gestores de la justicia. Uh-huh. Y ha pasado en la Ciudad de México, ¿eh? Sí, sí, sí. El caso de Edgar Elías. El caso de Rafael Guerra. El Porfirio Díaz del Poder Judicial de la Ciudad. Ellos se han legitimado en la medida en que tienen muy buena relación con los jefes de gobierno de la Ciudad de México. Igual que Arturo Saldívar y Julio Scherer se legitimaron con López Obrador en la medida en que le prestaban ese servicio de frenarles los golpes, de que no hubiera un poder judicial que estuviera poniéndoles palos en la rueda constantemente. El problema, y es lo que muchas veces el Ejecutivo no sabe, es que esos personajes, esos cadeneros, esos gestores, cobran un precio muy alto, y es que hacen favores políticos a sus amigos, a sus cercanos, como lo documento en este libro, El Ministro del Poder. Y también hacen negocios personales. ¿Cómo te explicas, Hernán, que habiendo operado juntos, terminaran distanciados Julio Scherer y Arturo Saldívar, que es algo que no sé, no he llegado hasta el final, pero no sé si lo explicas en El Ministro del Poder? Mira, yo no sé si es tan cierto que terminaron distanciados. Son versiones que se escuchan, que yo creo que Bueno, yo le pregunté al ministro Saldívar y él sí me dijo... ¿Se lo preguntaste públicamente? Sí. Y te habló de un distanciamiento. Habló de un distanciamiento. Ok. Yo sé que esa es la versión que él ha manejado en mesas, en privado, en cafés. No sé si sea cierto. No sé si realmente estén distanciados y terminaron mal, o es lo que él quiere decir para deslindarse del servicio que le prestó a Scherer. Porque nada de lo que hizo Scherer hubiera sido posible sin Arturo Saldívar controlando el Poder Judicial. En el libro tú describes muy detalladamente la operación que ejercía Carlos Alpizar, secretario general o secretario Secretario general de la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal. Del Consejo de la Judicatura. Sí. ¿Era Carlos Alpizar el vínculo entre Julio y Arturo, o es el resultado de un proceso interno del Poder Judicial de este tipo de gestionar y de negociar la justicia? Es muy probable, pero a ver, Alpizar es una figura muy cercana a Saldívar desde que trabajaron juntos para el entonces Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, José Antonio González Fernández. Exactamente. Los dos trabajaron para él. Y los dos amigos, Julio, amigo de José Antonio González Fernández, y Saldívar también. Así es. Entonces, seguramente Scherer ya conocía a Alpizar de esos tiempos también, pero quien nombra a Carlos Alpizar, quien lo pone en el Consejo de la Judicatura, quien le da el poder que le dio Alpizar, porque no nada más fue ponerlo, sino darle más poder
o sea, que le crearon un puesto a modo, Sí. fue Arturo Saldívar. ¿Ese puesto no existía? Ese puesto ¿La Secretaría como tal, General no. del Consejo de la Judicatura? No, y había un cargo que no tenía ese nivel de influencia, ni hacía sentir su presencia como Carlos Alpizar. En cuanto llega Carlos Alpizar, empieza a recorrer el país, se empieza a hacer presente, va a reuniones con los magistrados, con los jueces, todo el tiempo para hacer sentir su autoridad. Y están todas estas historias que he corroborado con diferentes testimonios del famoso piso 14 del Consejo de la Judicatura, al cual eran invitados jueces y magistrados para preguntarles por sus asuntos y muchas veces presionarlos. ¿Cómo funcionaba el esquema? Se abrieron durante este periodo una enorme cantidad de investigaciones en contra de jueces y magistrados. El número de investigaciones creció exponencialmente durante esos años. De una manera, a tal forma creció, yo te diría, era imposible procesar tal cantidad de investigaciones. Pero no es esa la hacerlas. función del Consejo de la Judicatura. Sí, pero la estructura, el área que investiga es muy pequeña. Y no. aunque se incrementó su personal, no a ese ritmo. Entonces, la simple apertura de investigaciones era de suyo una forma de presión. Entonces, cada vez que un juez iba a la oficina donde iba a preguntar cómo iba la investigación que se le estaba siguiendo, le decían, sí, pero ahí pase, por cierto, le quieren hablar allá en la oficina de Alpizar, él o alguno de sus operadores más cercanos, Ceja, Constancio Carrasco, u otros que han sido mencionados y que aparecen en el libro. Y también les preguntaban por, oye, este asunto, fíjate que este es un tema de interés nacional, les decían, cuando se trataba de litigios entre dos particulares, que nada tenía que ver con intereses nacionales. Sí. Y lo que había era, y esto está documentado en un capítulo que se llama La lista de Alpizar, pues lo que había era una serie de negocios personales que incluso, Genaro, muchos iban en contra de prioridades del presidente López Obrador, como el cobro de impuestos. O sea, se hacían favores para que ciertos privados no... exentarlos del pago de impuestos, ¿no? O más bien que no pagaran. En los casos que yo encontré, casi todos tenían que ver con créditos fiscales, donde se buscaba que pagaran menos de lo que tenían que tenían, pero eso se rebotó en el SAT, por cierto. Sí. En la época de Raquel Buenrostro. Sí. Es decir, Raquel Buenrostro no aterrizó muchos de estos casos, ¿sabes? Es decir, no se concretaron. Es verdad, digamos, aunque estos el juicios intento van de y gestión, vienen. pues ahí está, ¿no? Estos juicios van y vienen, pero por ejemplo en el Estado de México había un crédito fiscal de 239 millones de pesos que tenía Lomas Country Club y el juez ayudó a que ese crédito fuera inferior y ese juez casualmente, poquito tiempo después, ascendió a magistrado. Sí. Así hay muchas historias a favores a medios de comunicación. Por ejemplo, te quiero contar que de los 3 casos que yo tengo de denuncias y de demandas, el primero fue de un medio de comunicación, el Heraldo Media Group, que me demandaron a mí. Obviamente yo sabía desde el principio que Julio Scherer tenía que ver con esa demanda por los intereses que había entre ese medio y Julio Scherer. Y me vengo a encontrar que en las listas de Alpizar estaba el Heraldo. ¿El Heraldo o el Grupo Andrade? En Andrade. Bueno, Grupo Andrade, que son los dueños del Heraldo. El Heraldo, ajá. Favores así a medios de comunicación. ¿Pero por qué fue lo del Heraldo? O sea, ¿fue a raíz de una columna o fue a raíz de algo que tú publicaste? El Heraldo publicaste? me demanda a mí por una mención en este libro de un párrafo, 3 tweets y una mención en una entrevista en la que hablé de ellos de pasada. Ok. O sea, yo nunca tuve ningún pleito con el Heraldo, pero te contaba esto simplemente porque me llamó mucho la atención y ahora entiendo por qué me demandó el Heraldo. Pues es que eran uno de los beneficiados y eso viene en la denuncia anónima que se presentó en abril de 2024 y viene en la declaración de Arturo Guerrero, que es una de las personas que declararon en las investigaciones ante la UJIRA. Ahora, te voy a hacer una crítica. Sí, por favor. Porque creo que vale la pena entrar a este debate. Tú mencionas en el libro el caso del juez Gómez Fierro. En el del ministro del En Poder. el del ministro. Sí. En el del ministro. Es decir, el juez Gómez Fierro, que es
fue señalado muchas veces en la mañanera por el presidente López Obrador por haber frenado la ley de la industria eléctrica y la ley de hidrocarburos. Aquí tomé Por yo. otorgar un amparo con efectos generales. Le otorga un amparo a Iberdrola que le evita pagar 9,000 millones de pesos a Iberdrola. Bueno, en el libro mencionas que hubo una sanción por parte de Alpizar y de Saldívar al juez, ¿no? No, no es una sanción, es una investigación que le abren. Le abren una investigación, a ver, exacto. Yo no comparto la postura ideológica conservadora del juez Gómez Fierro. Sí. Pero lo que yo estoy señalando es que... Es la coacción. Es la coacción por la vía de aperturarle una investigación y acusarlo desde la mañanera primero y luego con una acusación ante la UIF, que por acusaciones que nunca le lograron demostrar. O sea, pero ahora te acusaron voy a al juez de comentar corrupto sin que se le pudiera demostrar nada. Pero no lo sancionaron, Hernán, lo premiaron. Es decir, la ministra Norma Piña lo nombra magistrado. Es Bueno, decir, él concursa para magistrado y gana un concurso. Bueno. A lo que yo me aboco es simplemente a mostrar cómo un juez que le estaba resultando incómodo al gobierno fue coaccionado por medio de una investigación de la cual nunca lograron demostrarle nada y al final terminó siendo exonerado y la Fiscalía General de la República le dio el no ejercicio de acción penal. Eso es todo lo que yo señalo. Mi cuestionamiento es en este sentido, para reflexionarlo. ¿Es un tema de personajes en lo individual, el fenómeno de la corrupción del Poder Judicial? ¿O es un problema estructural? Porque sí es importante echar luz sobre personajes como Arturo Saldívar, que fue ministro de la Corte, pero yo sí siento un desbalance, Hernán, cuando no encuentro nada de lo que hizo Norma Piña. Y Norma Piña no solamente reprodujo muchas cosas del ministro Saldívar, sino que la estructura de colusión y de corrupción se acentuó. Al menos esa es la percepción. Bueno, el libro se concentra en Arturo Saldívar. Ahora, tú me preguntas, es un problema... Y te voy a decir además que yo no es que yo defienda a Norma Piña, lo que... No te tomas daiquiris. Mucho menos. Ni siquiera hablé con ella para este libro, como mucha gente asegura. Nunca me quiso recibir. Extrañamente, nunca me quiso recibir para hablar de Arturo Saldívar. Lo que quiero decir es que, a ver, me preguntas, y creo que es muy buena pregunta, ¿es un tema de personas o es estructural? Exacto. Es estructural. Es estructural. Y yo señalo desde mi libro anterior, mucho tiempo antes de que se pensara en la última reforma judicial, algunas de las reformas que había que hacer al Poder Judicial. Sí. Por ejemplo, yo no creo que la mayor parte de los jueces y magistrados sean corruptos, de los que hemos tenido. Por lo menos en lo que tiene que ver con juicios de élite y con cómo funciona este esquema de despachos de abogados consentidos que existió con Peña Nieto, que manejó Humberto Castillejos con sus despachos. Por lo menos ahí... Casi el mismo fenómeno que Julio Scherer, ¿no? Más de tráfico de influencias que de extorsión. Pero ahorita vamos a eso. Pero lo que quiero decir es que... Pero sí había, desde luego. Y yo ahí, por ejemplo, digo, no, es que lo que tienen que revisar es el sistema de turnos. Porque cómo le meten mano al sistema de turnos. Y yo lo estoy viendo ahorita con los procesos que me siguen. Los 2 procesos que tengo cayeron en jueces de consigna de Rafael Guerra, que son jueces, Genaro, en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, uno de los poderes judiciales más corruptos del país. Los 2 caen en jueces que no son titulares, que son por ministerio de ley, o sea, que puso Rafael Guerra y puede quitar cuando quiera. Rafael Guerra, que aparece mencionado en este libro, por cierto, uno de los facilitadores, otro de los facilitadores de Scherer. Entonces, eso pasa todo el tiempo y yo lo que detecté en mi investigación es que todos los casos que le interesaban a Scherer y su red de despachos sistemáticamente caían en los mismos juzgados y en los mismos tribunales. Sí. Entonces, eso es un problema estructural. El poderle meter mano al sistema de turnos es estructural.
el poder decidir sobre la carrera de los jueces y sus asignaciones y reasignaciones y cómo castigarlos o no castigarlos para premiarlos o lo que sea de acuerdo a sus decisiones judiciales. Todos esos son problemas estructurales. Ahora, y yo creo que están señalados en los dos libros como problemas estructurales. Ahora, estos dos personajes, Scherer y Saldívar, llegaron a administrar ese negocio con una voracidad pocas veces antes vista. O sea, es la tesis de los dos libros. Te lo dice gente de la 4T, que conoció a dos personajes. Castillejos era un niño de pecho al lado de Julio Scherer. Entonces, y eso en un gobierno que prometió acabar con la corrupción, no es un tema menor. O sea, por eso yo digo que Scherer es un traidor no solo al presidente, sino a la 4T y al país. Y que Arturo Saldívar, pues tiene muchas cosas que explicar de por qué facilitó todo eso. Entonces, si me permites este silogismo, entonces estás de acuerdo con la reforma del Poder Judicial. Porque las elecciones en el Poder Judicial, justo ninguno de los dos personajes salieron ganando. Es cierto. Ni Julio Scherer ni Saldívar. Qué bueno que lo dices. Que sí se necesitaba una reforma de ese tamaño. Y ojalá uno, y muy humildemente lo digo, ojalá uno como periodista haya podido contribuir al menos a eso, a que personajes como estos no se perpetúen. Sí. Yo creo que, Julio Scherer está desesperado por ser readmitido en la 4T y cree que va a limpiar su nombre demandando a periodistas y demandando a la gente que lo cuestionó en un caso. Y en el caso de Arturo Saldívar, yo lo cuento en el último capítulo de mi libro, cómo es un personaje en el que Claudia Sheinbaum nunca confió, que más bien llegó a su equipo porque el presidente López Obrador se sentía en deuda con él y de alguna manera lo tuvo que poner en algún lugar, pero le dio la oportunidad de estar en el comité del Poder Ejecutivo, que fue de los 3 comités que se formaron. ¿Estuvo en los diálogos por la transformación? Sí, pero cuando se formaron los comités que iban a seleccionar a jueces y magistrados, se formó el Comité del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Arturo Saldívar estaba en el Comité del Poder Ejecutivo. Y Claudia se enteró de cómo operaba Arturo Saldívar allá adentro. ¿Qué pasaba? O sea, era uno de los Genaro? responsables de hacer las listas, ¿no? Sí, era uno de los responsables y quería meter a una serie de perfiles para ser jueces y magistrados de muy dudosa reputación, de lo más cuestionable, y esto llegó a oídos de la presidenta, y aquí se presenta la lista en el capítulo 16 de mi libro, con los cerca de 30 nombres, gente que habían sido además, que habían combatido a López Obrador en su momento. Está ahí todo narrado. Son personas que claramente Saldívar estaba promoviendo para tratar de perpetuar el negocio de la justicia en México y para mantener sus propios intereses. Y insisto, esto llegó a oídos de la presidenta y la presidenta bajó a estas personas de las listas. Y no solo eso, en el segundo momento, yo creo que no es un misterio para nadie que fueron estructuras partidistas, tanto a nivel federal como estatales, las que decidieron, yo sí estoy convencido de eso, quienes quedaban como quienes se elegían. Pues en el caso de Arturo Saldívar, que quería meter al menos a 5 ministros de la Corte, Genaro no logró meter a uno solo. Es que no pudo. Ni a un solo magistrado, ni a un solo juez. Están los nombres de todas estas personas que buscó. Entonces, a mí, por lo menos, digo, esto no se habla mucho públicamente, pero yo creo que la presidenta Claudia Sheinbaum hoy sabe muy bien quién es Arturo Saldívar y por eso es que de alguna forma lo ha marginado. La reforma que va ahora a entrar en el aterrizaje, es decir, ya en función, ya electos, bueno, todavía falta la calificación del Tribunal Electoral del Poder Judicial, y todavía les queda ahí un resquicio a esta corte que encabeza la ministra Norma Piña, pues para meter cuña por el tema de que a ellos les toca calificar la elección de los 2 magistrados electorales, porque el Tribunal Electoral no se puede calificar a sí mismo. Pero bueno,
salvando esta coyuntura que todavía falta, ¿consideras que por lo menos el inicio de este proceso de reforma judicial evitaría la configuración de dos fenómenos o dos personalidades o dos concentraciones de tráfico de poder o de tráfico de favores en el Poder Judicial como se dio en estos dos libros? ¿O todavía hace falta algo más? Y si hace falta algo más, ¿qué sería? Qué buena pregunta, y me regreso a la segunda parte de tu pregunta anterior que tenía que ver con la reforma judicial, porque tú me decías, bueno, muchos de los problemas que tú apuntas se estarían atendiendo con esta reforma judicial. Algunos sí, otros no. Por ejemplo, sí era muy importante separar la presidencia de la Suprema Corte de la presidencia del Consejo de la Judicatura, que ya no se va a llamar Consejo de la Judicatura, va a ser un comité de disciplina, un tribunal de disciplina. Eso está bien en la medida en que ese tribunal de disciplina no opere bien, porque hay un dato que no es menor. Cuando se presentó la denuncia en contra de Saldívar y sus operadores en abril, se inició una investigación muy amplia, Genaro, donde fueron imputados muchos personajes cercanos a Saldívar. Se tomó declaración a cerca de 400 personas dentro del Poder Judicial. Es la investigación más amplia que se ha hecho en la historia del Poder Judicial sobre un presunto caso de corrupción. Y en diciembre de 2024 se le dio carpetazo a esa investigación. ¿Por qué? Y porque Carlos Alpizar interpuso un amparo por el hecho de que se había filtrado la investigación, como muchas investigaciones se filtran en este país, y como se había hecho pública, entonces dijo que se habían violado sus derechos, y con ese pretexto se logra cerrar toda la investigación. 4 de los actuales consejeros... Se cerró, pero no se culminó. Está cerrada, no se culminó. Y quién sabe si algún día sabremos qué pasó ahí, pero lo que te quiero decir es que 4 de los consejeros que votaron por cerrar la investigación, de esos 4, 3 están en el nuevo comité de disciplina. Tejibés, Batres y Celia Maya. Entonces, pues es un comité de disciplina que empieza pues un poquito con un antecedente dudoso que ojalá se los podamos preguntar. Se puede reabrir. Para que nos expliquen si estarían dispuestos a reabrir esa investigación. Porque también puede seguirse por la vía penal, en fin, ojalá se reabra. Así es. Ojalá ese carpetazo no sea para siempre. Luego hay muchos otros temas que yo veo que señalé en mi libro anterior de cosas que me parece que hay que reformar que no creo que se esté tocando. Por ejemplo, incentivos para la corrupción en el Poder Judicial, que no estoy seguro que esta reforma los toque. Y yo creo que en muy buena medida la reforma también supedita el nombramiento de jueces, la elección de jueces a intereses políticos. Y ahí hay una gran fuente de corrupción. Podremos tener un Poder Judicial a partir de ahora menos supeditado al poder económico, pero está el riesgo de que sea un Poder Judicial supeditado al poder político. ¿Por qué? Y a intereses del poder político. Porque en la medida en que a ti el que te promovió para llegar es Ricardo Monreal o Adán Augusto o X o Y político, que fue el que te facilitó que estuvieras en una lista o que te utilizó su estructura para que tú pudieras ganar una elección, pues estarás en deuda con ese político. Y tendremos probablemente que ir a pedirles a los políticos, pues que, por ejemplo, que no nos condene Rafael Guerra por haber escrito un libro, por ejercer la libertad de expresión, porque esos Hernán, jueces y esos magistrados ¿estás suponiendo eso? No estarían actuando de forma independiente. Estoy pensando en escenarios. Exacto. ¿Estamos suponiendo o está ocurriendo? No está ocurriendo, pero está ese riesgo por la manera en que han sido electos. Veamos el caso de Hugo Aguilar. Pero vamos a ver, Veamos el caso de Hugo Aguilar. Ajá. Hugo Aguilar, yo voté por él, dice mi lista, como muchas otras personas, sabía de su existencia por el tema del Plan del Pueblo Yaqui. Me pareció interesante su papel y me interesó muchísimo su carrera como abogado de comunidades indígenas, muy buen litigante. ¿Consideras
que, por ejemplo, en este caso, que va a ser la cabeza, por lo menos en los 2 años, estén algunos elementos que pudieran provocar que un fenómeno de Arturo Saldívar se reprodujera en el caso de él? A ver, yo estoy muy contento con la elección de una persona como Hugo Aguilar en la Corte. El hecho de que una persona indígena presida un órgano de élite en el que siempre ha habido abogados que defendían a los ricos, como Arturo Saldívar, por ejemplo. Sí, abogados corporativos. En vez de tener a un empresarial. Saldívar, tener un Hugo Aguilar, hombre, sí veo un progreso, desde luego. Yo celebro eso. Perdón, Norma Piña, que tiene toda la carrera judicial del mundo, tiene todo el perfil de ser alguien que se formó en el Poder Judicial, pero con una visión endogámica. Es También, decir, sí, no existe sí. el mundo fuera de ese mundo, ¿no? Completamente, y con muchas dificultades incluso para hacer política. Sí, claro. Porque viene porque la de política se totalmente, hace... viene de un mundo muy endogámico, en fin. Pero hay que recordar que la Corte, como órgano del Poder Judicial, va a perder mucho poder, que la presidencia no va a tener el mismo poder y que va a ser en gran medida más decisivo el Tribunal de Disciplina Judicial. E insisto, es un tribunal donde 3 de sus integrantes... Tú le dices, hay que echarle más el ojo al papel del tribunal. Del tribunal. De disciplina. Okay. Ahí está Verónica de Gibés. Ahí está, a Bernardo Batis yo le tengo mucho respeto, pero pues también votó por cerrar la investigación en contra de Arturo Saldívar y sus operadores. A Celia Maya me parece que es una mujer honesta, pero ¿sabes qué pasa? Que aquí no solo es necesario ser honesto, hay que tener valentía para tomar decisiones de forma independiente del poder político. Sí. Y esa es la única manera de acabar con la corrupción en el Poder Judicial. O sea, ese es un reclamo. O sea, yo creo que el Poder Judicial es el más corrupto de los 3 poderes, el más opaco y por lo tanto el más corrupto, que hay que reformarlo, sin duda, pero yo todavía no veo los elementos, en esta reforma todavía no veo los elementos para acabar con esa corrupción estructural que existe en el Poder Judicial. Ojo, todavía faltan, o sea, estoy hablando también en el escenario más optimista, pero todavía faltan una serie de legislaciones y jurisdicciones que faltan para poder, es decir, es la construcción de un nuevo edificio. Quizá en ese edificio no sé si quepan o hayan sido damnificados estos 2 personajes que tú abordas en los 2 libros, pero lo importante es saber si es un tema de individuos o es un tema de la estructura. Porque también, o sea... Yo creo que de las 2. La verdad es que... De las 2. Si tú analizas el papel de Julio Scherer como consejero jurídico y analizas el papel de Castillejos como consejero jurídico de Peña, los insumos para la corrupción ahí están dados. Para que un consejero jurídico X, claro, si a eso le sumas ciertas habilidades y ciertas capacidades de gestión y de chantaje o de presión, pero ahí están dados. O sea, volvamos a una cosa que hablamos cuando hablamos de Brasil. El cambio de un régimen político es muy fuerte y muy lento. Sí. Porque aquí estás enfrentándote a instituciones que son insumos para ese tipo de abusos. A mí me parece importante que se haya planteado la reforma al Poder Judicial. Yo, de hecho, una de las conclusiones de Traición en Palacio era que uno de los errores de López Obrador fue no hacer una reforma de fondo en el Poder Judicial. Señalé también que la reforma que se hizo en 2021 no tuvo los alcances que tendría que haber tenido por culpa de Arturo Saldívar, porque él quería conservar todos los instrumentos de poder, porque estaba secretamente operando para ampliar su mandato 2 años más. Entonces, ¿cómo vas a quitarte poder tú si lo que estás esperando es tenerlo 2 años más? Entonces, y porque fue una reforma de muy escasos alcances. En fin, para mí ese fue uno de los grandes errores de López Obrador, no haber hecho esa reforma. Ahora, en mi opinión, y en esto yo como alguien que simpatiza con muchas de las políticas de la 4T, esta reforma actual me ha costado mucho acompañarla porque me parece que se hizo de forma precipitada y de una forma equivocada.
Y a mí me parece que hay muchos elementos para pensar que se ha buscado más bien la captura de un órgano del Estado, quizás porque se piensa que para avanzar en una agenda de izquierda hay que tener capturado ese poder del Estado, porque de otra manera lo va a tener capturado la oposición. El problema es que no se está midiendo que los instrumentos que van a quedar en el futuro van a poder ser utilizados por quien nos gobierne en el momento que sea. Pero y yo así no son las quisiera que elecciones. mañana llegara un... Pero Hernán, es que así son las elecciones. Sí, pero es decir, es como decir, porque a mí vamos me parece a que estamos elegir a un perdiendo presidente. muchos Yo creo que hay que romper instrumentos. ahí un Bueno, pago por principio. ver. Pago Exacto. por ver, porque además yo sí creo que Porque la hay otra es mantener objetivos el mismo, genuinos. Perdón, la otra es mantener el mismo mecanismo que permitieron que este tipo de figuras llegaran. Es que no sé si se está desmantelando con esta reforma ese mecanismo. Por lo menos hay un mecanismo radicalmente distinto. Ya no es una designación del presidente o la presidenta en turno y una aprobación del Senado, ¿no? Radicalmente distinto, pero yo creo que no podemos obviar el hecho de que la elección actual fue operada por los aparatos partidistas. Y digo partidistas, en algunos casos Morena, en otros el PAN, porque ahí están Claro, los jueces claro, que quedaron claro, en Chihuahua. Y no me parece bueno que los gobernadores queden sin contrapesos, porque, por ejemplo, muchos de los gobernadores antes, pues todos sabíamos que el Poder Judicial, los poderes judiciales estatales estaban capturados por los gobernadores. Sí. Pues ahora también la segunda instancia, la federal, va a estar capturada por esos gobernadores, porque en muchos casos son los que los pusieron. Entonces, yo periodista que estoy demandado, que sabía que en el Poder Judicial Federal se iban a terminar las arbitrariedades y los abusos que se cometen en el Poder Judicial local, y puedo dar enorme cuenta de ello en mi caso personal incluso, pues a nivel federal, por ejemplo, te voy a contar un caso. A mí, una jueza de la Ciudad de México, una jueza de consigna de Rafael Guerra Álvarez, el presidente del tribunal, me autorizó, a pedido del Heraldo, que a mí se me hiciera un peritaje psicológico para ver si estoy bien de mis facultades periodísticas, si sé separar bien la verdad de la mentira, si sé separar mis emociones de mi trabajo periodístico. No sé quién pueda, por cierto, separar eso, como si pudiera ser un robot que actúa sin emociones. Y una jueza de la Ciudad de México lo autorizó. ¿Sabes por qué se frenó? Porque yo solicité un amparo ante la instancia federal, ante el Poder Judicial Federal, que siempre ha tenido problemas, pero no tantos como el Poder Judicial local, y gracias a eso obtuve un amparo. Bueno, ahora quién sabe qué va a pasar con los periodistas cuando lleguen a esa segunda instancia federal, Bueno, que las antes era la que nos van a salvaba. seguir existiendo. Ya se nos acabó el tiempo, Bueno. pero creo que es muy buen tema para seguir el debate, querido Hernán. Y pues muchísimas gracias. No, por y estar muchas aquí. gracias. Yo quería tener una discusión así en un espacio de los medios públicos, y de verdad, Genaro, te agradezco mucho la oportunidad. Al contrario, Hernán. Al contrario, muchas gracias. Nos vemos en la próxima emisión de Versiones Públicas. Muchas gracias.